le he titulado al tema de esta mañana, Jesucristo resucitó. Hermanos, la resurrección es una doctrina esencial para el evangelio mismo. Sin resurrección no hay evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 nos dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos o siguen siendo salvados, se puede entender eso en el griego, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero ver algunos detalles en este verso. Hermanos, el Evangelio es en sí el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, necesarios para cumplir el plan de salvación estipulado por Dios en la eternidad y anunciado por los profetas en las Escrituras. El Evangelio es esa obra divina de amor por el cual Dios, por amor a nosotros, diseña la manera de reconciliarnos con Él y de libertarnos de la esclavitud al pecado y de volver a acercarnos a Él, porque por causa de la caída y del pecado habíamos sido separados de Él y no podíamos volver a relacionarnos con Él, porque si Él con su santidad se presentaba entre nosotros con nuestra pecaminosidad, Él tendría que habernos matado, Él tendría que habernos eliminado, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Entonces Él diseña este hermoso plan a través del cual envía a su Hijo por amor, para que su Hijo pague con su muerte el precio por nuestros pecados y con su resurrección nos otorgue nueva vida, santidad, justificación, para que podamos así ser reconciliados con Dios. Ese es el resumen del Evangelio. Algo hermoso de este Evangelio es que este Evangelio lo hemos recibido por la predicación del Evangelio, lo hemos recibido como la vida de Cristo que nos fue dada, lo hemos recibido como la nueva vida que nos fue otorgada y estamos firmes en él. ¿Por qué? Porque la manera de vivir la vida cristiana no es relajándome después de haber creído. No, la única manera de caminar en el Evangelio, dice el apóstol Pablo en Colosenses, es arraigados y firmemente cimentados en la misma verdad que hemos creído. El Evangelio nos lo debemos recordar y predicar a nosotros mismos todos los días, porque todos los días el pecado nos intenta alejar de Dios y todos los días el Señor nos vuelve a reconciliarnos y a rendirnos a Él. Y ese Evangelio nos sigue salvando. No solamente nos salvó en el pasado, sí nos salvó en el pasado, pero nos sigue salvando de ataques que el enemigo envía, de tentaciones que siguen viniendo, de carnalidades que se siguen manifestando en nosotros. El Evangelio nos sigue salvando todos los días y necesitamos retener, necesitamos recordar y necesitamos celebrar este Evangelio y necesitamos celebrar estas verdades. Por eso hoy recordamos que un día como hoy, hace casi 2000 años, todavía no 2000 años, porque Jesús, digamos que fue en el 33, entonces los 2000 años se cumplirían en el 2033, ahí réstele unos 7, pero casi 2000 años Jesús resucitó de los muertos, fue crucificado, históricamente real, fue un hecho real en la historia por el gobernador Poncio Pilato y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, como lo vamos a leer, y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 16 al 18. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado.
Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hermanos, la crucifixión era la muerte o es la muerte más vergonzosa, espantosa y terrible que se ha ejecutado en la humanidad. Era tan brutal que nadie podía ser crucificado, sobre todo ningún ciudadano romano, sin permiso, sin la autorización del emperador. Era Obviamente golpeaban al que iba a ser crucificado hasta derribar mucho sus fuerzas y luego lo hacían cargar, no la cruz entera, sino solo el travesaño que se ve horizontal porque el vertical lo estaba esperando en el lugar donde lo iban a levantar, entonces iba cargando algo pesado, pero por todos los golpes y todos los azotes era algo ya que desgastaba sus fuerzas. eh, Al llegar, pues lo colgaban, lo levantaban, ponían un pequeño cosa de madera que podía hacer que la agonía se alargara. La víctima podía permanecer colgada bajo el sol abrasador durante horas e incluso días, y para respirar necesitaba empujar las piernas, pero por los clavos eso era sumamente doloroso para mantener la cavidad torácica abierta y funcionando, y entonces venía un terrible espasmo, un terrible temblor y dolor muscular que sacudía todo el cuerpo, y así cada vez la muerte se iba acelerando. De hecho, Jesús milagrosamente murió antes o en menor tiempo de lo que históricamente los crucificados morían. De hecho, algunos les tenían que quebrar las piernas para que ya no pudieran seguir de alguna manera luchando y para acelerar la muerte. Y cuando a él fueron a ver si necesitaban quebrar las piernas, porque el siguiente día era día de reposo, vieron que ya había muerto y Jesús murió porque por su propia voluntad, como lo dicen otros relatos de los otros evangelios, Él entregó su espíritu y Él consumó el precio que se tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Pero claramente su muerte fue terrible, su muerte fue terrible. Y los cuatro evangelios, como lo vemos aquí, mencionan que Jesús fue crucificado junto con otras dos personas, dos delincuentes, dos ladrones, y claramente esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta, fue contado con los transgresores. Pero no solamente, como dice 1 Corintios 15, murió por nuestros pecados, sino que también fue sepultado. Y ahí vamos a empezar el relato, la predicación, a partir de Juan 19:38. Dice, después de estas cosas, obviamente después de la crucifixión y de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, y trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Es interesante porque la primera descripción que nos hace Juan del hombre José de Arimatea no es una descripción bonita. Era discípulo, aunque en secreto, por miedo a los judíos. No sé si se recuerdan los últimos mensajes de esta serie de Juan, del capítulo 12. Eso está mal calificado para Juan. Una fe en secreto no es una fe verdadera. Pero Él nos muestra que aún de esos que tienen una fe secreta hay una oportunidad si en algún momento deciden valientemente dar testimonio público de su fe. Si en algún momento, de alguna manera, Él tenía miedo a los judíos hasta que vio a Jesús
ser crucificado. Y de alguna manera en sus meditaciones, en sus lecturas, algo se iluminó en él y el Espíritu Santo trajo la certeza de que ese hombre verdaderamente el Mesías, verdaderamente era el Hijo de Dios. Y él tenía que vencer el miedo a los judíos y tenía que hacer pública su fe. Y así lo hizo y llegó hasta Pilato. Claramente él era una persona de influencia, nadie se iba a atrever a llegar a pedirle permiso a Pilato. De hecho, es muy interesante porque Jesús fue crucificado no por un delito simple, él fue crucificado, o sea, todos los que eran crucificados generalmente por sedición, o sea, por rebelión al imperio, el crimen, digamos, los dos crímenes de los que lo condenaron fue el hacerse pasar por rey y el hecho de blasfemia, ¿verdad? Por eso la inscripción decía rey de los judíos, ¿verdad? Pero según la ley romana, los cuerpos de los criminales ejecutados por seducción normalmente se podían quedar ahí hasta que se los comieran los buitres. Pero si los familiares más cercanos llegaban, a veces, si tenían cierto rango, se los entregaban. Pero generalmente los que eran así quedaban a manos de los buitres, de la indignidad, de la vergüenza. Algunos de los judíos lo que hacían era después de que ya pasaban ciertos días, de que los romanos se habían, pues lo sacaban y lo iban a enterrar, pero no lo enterraban en las tumbas familiares. ¿Por qué? Porque podían profanar a los otros enterrados, sino que tenían un lugar afuera de la ciudad para enterrar los cuerpos de los que habían muerto como criminales. No era común y era hasta desafiante culturalmente hablando pedir un cuerpo de un criminal para ser enterrado en un buen entierro. Y esto de alguna manera es importante, este detalle, porque nos muestra que la actitud de José de Arimatea, aunque había sido un miedoso hasta este momento, realmente su actitud fue una actitud realmente valiente. Él estaba confrontando su cultura, él estaba haciendo algo fuera de lo normal al pedir el cuerpo de alguien que ante la ley había muerto como un criminal por delito de sedición, según la ley romana, y que Pilato accediera a la petición, pues se puede explicar por dos cosas. Primero, sabemos que Pilato, que él nunca estuvo convencido de que realmente Jesús fuera culpable y él dice, bueno, yo me lavo las manos y ellos dicen, sí, sí, no tengas pena, Pilato, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y aquí y allá. O sea, como que fuera una cosa así de la nada lo que estaban haciendo, ¿verdad? Yo creo que eso le da explicación a la gran muerte, a la gran masacre de judíos en el año 70 y en el Holocausto también, ¿verdad? Nazi. Porque no son simples las palabras que ellos dicen al decir que su sangre caiga sobre. Pero bueno, Pilato, por un lado, puede ser que tenía cierta deuda o cierta amistad con José de Arimatea, que era un hombre de dinero y de influencia, porque no cualquiera en esos tiempos va a tener un gran jardín y dentro del jardín una tumba, ¿verdad? O sea, hay que tener pues mucha tierra y muchas posesiones para tener un jardín, un jardinero y ahí una tumba, ¿verdad? Que todavía no había sido usada. Y también vemos, es interesante, que Nicodemo es otro caso donde aparentemente él ha vuelto a la fe, ha llegado a la fe, había venido a Jesús de noche, pero no había publicado su fe públicamente, pero en este momento él trae una mezcla de 33 kilos, imagínense 33 kilos, estamos hablando de bastante, mirra y aloe, y era normal, no era normal que a la gente pobre usara estas cantidades de especia, pero era normal que los ricos, que los nobles, que los reyes cargaran hasta camiones enteros de mirra, aloe y especias aromáticas para los entierros, porque las metían en medio de las vendas, porque las ponían alrededor de la tumba, porque llenaban todo
con el fin de apaciguar el olor que en algún momento se iba a salir, ¿verdad? Entonces estamos hablando de mucha especie. Imagínense usted, vaya y compre 33 kilos de canela o sea, es un montón, ¿verdad? Uno compra unos cuantos gramos, ¿verdad? O sea, estamos hablando, o sea, y Juan nos pone el detalle para que veamos de alguna manera cómo ellos salen del temor, salen del miedo, salen de la fe secreta y pasan a una fe pública, quizá avergonzados, porque verdaderamente este hombre fue condenado a muerte injustamente y quizás sin comprender plenamente el evangelio, pero una convicción real de que era el hombre, ese hombre era justo y quizá ya con una convicción incipiente de que era el Mesías. Sigue diciendo el verso, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entre los egipcios la costumbre era arrancar o sacar ciertos órganos y llenarlos por dentro de especies aromáticas. Los judíos no acostumbraban a hacer autopsias, por así decirlo, no acostumbraban a sacar nada. Lo que acostumbraban era que en la tela las embarraban de las especias aromáticas y embarraban el cuerpo y entonces se envolvían en la tela con especias el cuerpo. Por eso Juan explica, así como acostumbran los judíos. O sea, ¿qué está diciendo también? Jesús no lo cortaron ni le sacaron ningún órgano. Más las heridas, las únicas heridas que él tuvo fueron con las que resucitó, las heridas en sus manos, las heridas en sus pies y la herida en su costado, que los hicieron los romanos en el momento de la crucifixión. Eso es lo que Juan nos está diciendo y nos está mostrando también que sí usaron todas estas especias y las envolvieron en la tela y envolvieron ahí el cuerpo de Jesús en el lugar donde fue crucificado. O sea, ahí lo que el griego, la mejor manera de entenderlo es cerca del lugar, cerca del lugar de la crucifixión, ahí a la vuelta o quién sabe a qué distancia, pero cerca había un huerto, había un jardín. Y en el huerto, en el jardín, había un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Es el hecho de que no habían sepultado a nadie a ella, quizá cabe notar, digamos, que los judíos se hubieran opuesto a que sepultaran ahí a Jesús, que había muerto como un criminal, si hubieran habido más muertos. Por un lado está, hay dos, se cumple la profecía, entre los ricos fue sepultado y por otro lado también, de alguna manera, es necesario como para que den el permiso para que lleven el cuerpo ahí, ¿verdad? Que no hubieran más muertos, para que no fuera ofensivo para la cultura. Y vemos cómo Dios es tan maravilloso que cuida de cada pequeño detalle en el cumplimiento de su plan. Verso 42. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, por causa de que el siguiente día era día de reposo, día sábado, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Probablemente, ¿verdad? Obviamente todo el texto no nos da todos los detalles, pero cuando fueron a pedir el cuerpo, Jesús murió al mediodía, a las 3 de la tarde, no sé, era algo tarde y entonces tal vez cuando le pidieron a Pilato, no, no, pero es que no van a encontrar un sepulcro cerca, o qué sé yo, cosas así, o los mismos del Sanedrín, tal vez se trataron de poner, pero facilitó todo el permiso y la sepultura, el hecho de que el sepulcro estaba cerca, el hecho que estas personas tenían influencia, tenían dinero, tenían todo preparado. ¿Por qué era esto necesario? Porque tenía que ser sepultado para resucitar de alguna manera en secreto, de manera gloriosa. Capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro. Estamos hablando ya del día domingo, un día como hoy, cuando todavía estaba oscuro. Estamos hablando 4 o 5 de la mañana. Y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo:
se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. En la lectura bíblica leímos el relato de Marcos y en el relato de Marcos parece contradecir el relato de Juan y no son contradicciones, simple y sencillamente cada evangelista enfatiza el punto que quiere enfatizar. Ahí vamos a ver que no hay una contradicción, pero lo que Juan dice es que María nos da a entender, o cuando uno se imagina a María yendo solita a ella, ¿verdad? Marcos nos dice que pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, se levantaron para ir a ungir el cuerpo de Jesús y muy de mañana se preguntaron, ¿quién nos removerá la piedra, verdad? Aquí cuando lo vemos, no es que lo niega, porque cuando María regresa, de fijo ella fue con las otras mujeres, ¿verdad? Y cuando regresa a decirle a Pedro y a Juan, usa el plural, vean el verso 2, dice, se llevaron al Señor y dice, y no me di cuenta, o no sé, sino dice, no sabemos. Entonces vemos cómo al final las historias se encajan, aunque pareciera que se están contradiciendo, simple y sencillamente están agregando o omitiendo algunos detalles, pero el relato encaja perfectamente. Ahora, algo interesante es que María asume que se robaron el cuerpo de Jesús. Algo interesante es que cuando vemos la historia, el robo de los cuerpos no era algo ajeno, era algo medio común. De hecho, hubo un emperador que castigó a los que robaban. Digamos, las especies eran muy caras, ¿verdad? Entonces, si alguien vio y fue testigo de aquel montón de especias aromáticas, dijo, no, hombre, aquí voy, lo saco de la tumba y las llevo al mercado y me deshago del cuerpo, ¿verdad? Entonces, había pasado ya de que si había ladrones que robaban los cuerpos o que robaban los sepulcros, quizá para recuperar especias aromáticas o cosas así, ¿verdad? No era algo que no era algo raro en esos tiempos y esa es la conclusión lógica a la que llega María Magdalena. Es algo interesante también, otro detalle que el texto muestra, el verso 2 es que dice que corrió, seguramente con las otras mujeres, y se fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo. Y es poderosa o es interesante la descripción que él hace del otro discípulo, que después nos vamos a dar cuenta que se refiere a sí mismo. Y el otro discípulo, él lo llama a quien Jesús amaba. Uno lee eso la primera vez y uno dice, no, hombre, este está rajando de que Jesús lo amaba y qué orgulloso Juan y qué presumido Juan. Pero realmente cuando uno analiza, digamos, historia y los demás escritos y la vida del apóstol Juan, él es conocido como el discípulo del amor. Y en sus cartas, que están muy escritas, hay que hablar lo que es. Este libro, este evangelio, no lo está escribiendo un joven, que los jóvenes, siempre hay más tendencia en los jóvenes a presumir, ¿verdad? El joven quiere presumir su carro, su cuerpo, su casa, sus estudios, sus títulos. Pero ya un viejo, ya un anciano, ya no está tan interesado en presumir, ¿verdad? Ya la vida, los años le han ido enseñando humildad. Y realmente lo mejor es leer esta descripción de Juan desde la humildad. Yo creo genuinamente que Juan decide nombrarse a sí mismo como el que Jesús amaba desde la humildad y desde la asombro y desde la experiencia de que sí, eligió a Pedro porque era impetuoso y buen orador, sí, eligió a Andrés porque estuvo con Juan Bautista, sí, eligió a Felipe porque era muy pilas en esto, eligió a Santiago porque era muy fuerte, pero a él, ¿por qué lo eligió si él no tenía nada? Solamente porque lo amó. Entonces era el discípulo que Jesús simple y sencillamente lo había elegido por amor, sin ningún mérito, sin ningún reconocimiento. Yo
quisiera pensar y creo que esta es la manera correcta de leer. El discípulo a quien Jesús amaba también nos muestra su experiencia. Él realmente experimentó el amor de Jesús. Y él realmente podía decir que Jesús lo había amado. Jesús, él se había sentido amado por Jesús, incluyendo sus reprensiones, incluyendo cuando les dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Incluyendo cuando fue rígido, incluyendo cuando fue duro, incluyendo cuando los corrigió, incluyendo todas esas cosas. Jesús los amaba, pero en especial él se sentía amado por Jesús. Salieron los dos discípulos, como María Magdalena les dijo esto, ¿verdad? Que se habían robado el cuerpo de Jesús, fueron a ver Pedro y Juan. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Es casi seguro que Juan era más joven que Pedro, ¿verdad? Y entonces, como era más joven, usted mientras es más joven, usted corre más rápido, entonces llegó más rápido, pero al mismo tiempo era más cauteloso que Pedro, ¿verdad? Pedro siempre es más intrépido, más impetuoso. Entonces, él llega primero, pero mira adentro y ve las envolturas, pero se queda afuera. Verso 6. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, pero Pedro ni la pensó, él entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado aparte. Hermanos, el hecho que las envolturas de lino y el sudario estuvieran ahí era la prueba y era la evidencia de que no se habían robado el cuerpo de Jesús. Cuando alguien se robaba un cuerpo, se lo robaba envuelto, pues no se iba a tomar el tiempo de desenvolverlo, ¿verdad? Se lo robaba envuelto. Y las telas de lino era lo que cubría el cuerpo y el sudario era la tela funeraria que envolvía específicamente la cabeza. Es difícil saber por qué para Juan es importante este detalle de que estaba las envolturas de lino aparte y el sudario aparte, pero quizá una de las cosas por las cuales lo menciona es porque ustedes saben que en los autores bíblicos algo que ellos quieren enfatizar o que quieren llevar a nuestra mente es cuando han usado las mismas palabras en otra parte de su evangelio y lo que él está haciendo aquí es llevarnos a recordar la resurrección de Lázaro. Cuando recordamos la resurrección de Lázaro, descrita en Juan 11, 43 y 44, dice que Jesús gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera, y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Claramente Jesús resucitó, pero con una resurrección más gloriosa que la resurrección de Lázaro. Cuando él resucitó a Lázaro, Lázaro salió, pero salió envuelto en el lino y su cabeza envuelta en el sudario. Jesús aparentemente resucitó y atravesó su túnica funeraria y recibió una vestidura nueva. El hecho de que las telas estuvieran enrollados o doblados es como dar el mensaje, ya no son necesarios. Y el hecho de que dos hombres la hayan visto, Pedro y Juan, hace que su testimonio sea verídico, válido y admisible ante la ley judía. Verso 8. También entró el otro discípulo. Cuando ya vio que Pedro entró, entonces tal vez Pedro le animó a entrar, él también entró. Y dice, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Hermanos, es muy interesante porque claramente
Estos dos hombres habían estado lamentando y llorándose, como lo vimos en el relato de Marcos. Habían sido días muy difíciles, era muy confuso lo que ellos estaban viviendo. Yo no puedo explicar con claridad, pero seguir 3 años un maestro, tener expectativas, aunque él dijo que moriría, resucitaría, la Biblia es clara, no habían entendido. Luego verlo ante los ojos de todo el mundo ser derrotado, porque esa era la única lectura posible para alguien de su tiempo. Ser derrotado, ser humillado, ser avergonzado, sufrir la peor muerte posible y no entender qué estaba pasando. Y luego llegan y lo ven en la cruz, y la cruz ha sido hace 2 días. En la cruz él le encargó a su madre y se lo entregó a él como un hijo para ella, ¿verdad? Pero luego ver las telas funerarias y él en su corazón, no se atrevo a decirlo, pero él en su corazón percibió que la única explicación posible era que el Jesús que había visto hace 2 días en la cruz había resucitado. Él se recordó de la resurrección de Lázaro y él relacionó los eventos. Y esto es interesante porque claramente, más adelante vamos a ver en el mismo evangelio, no vamos a llegar hasta ahí, pero en Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué fue lo que vio Juan? Y este es el énfasis de este párrafo, de este mensaje, de esta sección. De alguna manera, el capítulo 20, del versos 1 al 18, es como un quiasmo. Un quiasmo es como un sándwich donde el jamón es lo principal y los panes son como los agregados. Es una manera, es un género literario, una figura literaria, un recurso literario para enfatizar algo. Los panes son los relatos de María Magdalena antes y después de este relato, pero este es el relato central, este es el énfasis de este pasaje. El énfasis es que, ¿qué fue lo que vio Juan? Lo que vio Juan fue esto, y Pedro, los lienzos y el sudario doblados. Para él, ver los lienzos y el sudario era señal de que no lo habían robado, era señal de que había resucitado. La piedra fue removida al igual que ellos les tocó remover la piedra de la tumba de Lázaro. Y de alguna manera él conectó en su interior que así como él había dado la orden para que Lázaro resucitara, quizá Dios mismo había dado la orden para que su hijo resucitara. Y claramente él había resucitado con más gloria que Lázaro porque no salió atado y no salió con el sudario entrado. Pedro lo vio lo mismo, vio el sudario y dice la Biblia que él se maravilló, que Pedro se fue a su casa maravillado, pero la Biblia no dice que Pedro creyó. María Magdalena vio lo mismo, vio las telas y vio la tumba vacía, pero María Magdalena tampoco creyó sin ver. Ella creyó hasta que Jesús le habló, como lo vamos a ver en unos minutos. Los otros 10, acabamos de leer en Marcos, en la lectura bíblica, que cuando María Magdalena fue y las otras mujeres le dijeron, no les creyeron, no creyeron sin ver. Tomás también no estaba cuando Jesús se apareció a los otros 10 la primera vez y entonces cuando le contaron dice, no voy a creer. Hermanos, nadie creyó sin ver, excepto Juan. Porque Marcos 16:11 dice que cuando oyeron que vivía y que había sido visto por María Magdalena, los discípulos no le creyeron. Cuando a Tomás le contaron los demás, no creyó. Y por eso Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Lo mismo le pudo haber dicho a María Magdalena y lo mismo le pudo haber dicho a Pedro y a los otros. Pero Juan nos da el testimonio de que el único bienaventurado que creyó sin verlo a él físicamente resucitado es él.
Y es impresionante porque como sabemos más adelante, será Juan, este discípulo, que creyó sin ver, bienaventurado, el que por revelación profética, estando en la isla de Patmos, será sacado del tiempo y del espacio y se le mostrará la revelación de Jesucristo, que quedará registrada en el libro de Apocalipsis. Que no es el tema de la predicación de esta mañana, por cierto, ¿verdad? Pero es esa bienaventuranza de creer sin ver. Nos muestra la misma Biblia lo que ve. Dice, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Sigamos con el verso 9. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos, claramente el creer y el entender la escritura son cosas que se siguen la una a la otra. Creer en Jesús es posible cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos convence de que Jesús nos ofrece salvación y nos ofrece vida eterna. Y todavía no entendemos con claridad todos los detalles del Evangelio. Él vio y creyó al ver estos lienzos, este lirio, y al relacionarlos en su mente y en su corazón con la resurrección de Lázaro. Pero es después que viene la comprensión de que eso estaba profetizado en las Escrituras. Y a nosotros nos ha pasado lo mismo, hermanos. El Señor nos ha llevado a creer en Él y después hemos ido comprendiendo mejor las enseñanzas de las Escrituras. Este relato y esta realidad es impresionante. Aunque la tumba vacía no recibió gran protagonismo en la predicación apostólica más temprana, los escritores del Nuevo Testamento reconocieron, sin embargo, la importancia estratégica de la tumba vacía, tanto para la historia como para la teología. Hermanos, la única explicación del rápido crecimiento de la iglesia primitiva es la tumba vacía. Porque la tumba vacía era la evidencia de que el mensaje de estos hombres era verdadero. Y la tumba vacía establece que hubo continuidad entre el cuerpo de Jesús antes de la muerte y su cuerpo místico, la iglesia posterior a la resurrección. Ahora, lo interesante es que la escritura había anunciado, por eso Pablo dice, resucitó conforme a las escrituras. Pero ¿qué escrituras anunciaban la resurrección de Cristo? Al menos dos. Una es citada por Pedro en Hechos 2, que es el Salmo 16:10, donde la escritura dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no se iba a quedar en el Seol, ni su cuerpo se iba a corromper. Según los judíos, el cuerpo se empezaba a corromper a partir del cuarto día y por eso al tercer día el Señor lo resucitó y lo sacó de la tumba. Pero también hay otra escritura que habla de la resurrección. Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando muera, verá el linaje, vivirá. ¿Cómo vivirá después de morir? La única explicación es entender esto como un anuncio de la resurrección. Pone su vida para morir, pero luego vivirá por largos días, o dicho de otra manera, eternamente y para siempre. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Este pasaje anunciaba claramente, todo el capítulo anuncia la crucifixión con mucho detalle. Fue herido por nuestras transgresiones, cargó con nuestras rebeliones. El peso de nuestro pecado fue sobre él. Por sus heridas fuimos sanados. Como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Pero también, y a veces lo leemos completo y no vemos el detalle, que el anuncio de la resurrección está ahí, porque dice que después de haber puesto su vida, vivirá, resucitará para no morir jamás. Gloria al Señor, porque Él estaba cumpliendo las escrituras. Volvamos al relato de Juan. Verso 10. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Dejaron la tumba. Él creyó, pero todavía
y quizá él cuenta lo de José de Arimatea un poquito como para explicar por qué él no fue y celebró y contó. Él creyó, pero él sabía que no le iban a creer, ¿verdad? Los demás, entonces él dijo, es que tuvo que haber resucitado, pero se lo guardó en su corazón. Así como María, había ciertas cosas que se guardaba en su corazón, ¿verdad? Ustedes han leído eso. Y nadie más creyó, solo él creyó. Los discípulos, pero se fue a su casa de nuevo con Pedro y seguramente con las otras mujeres. Es posible, obviamente Juan no nos da todos los detalles, pero es posible que le hayan dicho a María, María, venite, vamos, esperemos, vamos a orar, o vamos a esperar a ver qué pasa, o vamos a escondernos porque aquí van a decir que nos lo robamos y nos van a crucificar a nosotros o nos van a llevar a la cárcel. No sabemos exactamente todo, pero María estaba desconsolada y ella se les escapó de regreso y se volvió a ir al sepulcro allá solita. Eso sí es claro, María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Quizá en la mañana ella no había entrado. Ella vio la piedra corrida, medio vio de lejos, no vio el cuerpo, vio las mantas, no se imaginó nada de la resurrección, solo asumió de que se lo habían robado, fue a anunciar de que se lo habían robado, pero ella seguía convencida de que se lo habían robado, pero al mismo tiempo quería llorar a su muerto. Para muchas personas en la historia y principalmente antes, y ustedes saben que la mujer es por naturaleza más emocional, más sentimental. Y para una mujer es importante llorar a su muerto. Ella quería llorar a Jesús ahí a la par del cuerpo. Entonces ella no estaba imaginándose la resurrección. Ella lo que quería era llorar a la par del cuerpo. Ese sentimiento de dolor y de pérdida y de querer aferrarse al cuerpo la hicieron ir de nuevo a la tumba. Porque para ella era importante llorar a Jesús de cuerpo presente. Pero es interesantísimo. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro como con nostalgia, como ¿por qué se lo llevaron? ¿Pero por qué no está ahí? Y verso 12, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Es interesantísimo porque ella, la más normal, les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella no se dan cuenta claramente, los ángeles en toda la Biblia se presentan como visitantes humanos. Pero los otros relatos sí dicen que las ropas eran resplandecientes. Pero ella ni se fijó en que estaban ahí sentados, ni se fijó en las ropas resplandecientes, ni les dijo, wow, ustedes de plano son ángeles. No, 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 ella simple y sencillamente está desconsolada, está llorando, está ensimismada en su dolor, no le presta atención a los detalles, tampoco se imagina que resucitó. Ella insiste en que se llevaron el cuerpo de su Señor y ella necesita saber dónde está porque quiere llorarlo a la par de él. Ella no se está imaginando la resurrección. Ella está insistiendo desde la desesperación que hicieron con el cuerpo. ¿Dónde pusieron el cuerpo? Quiero el cuerpo. Vean el verso 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. O sea, ella ve que ellos le preguntan, ¿por qué están llorando? Es que quiero saber dónde está el cuerpo. Pero entonces oye como alguien, oye pasos, no sé, detrás de ella. Y entonces le llama la atención el ruido y entonces me voltea a ver y ve un hombre, que era Jesús. Él le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Ya por segunda vez, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y vea que asume ella y en medio de su dolor y en medio de su pesar,
piensa que él era el jardinero, el hortelano, el que cuidaba el huerto. Esos jardines eran jardines grandes, tuve en medio, José de Arimatea era alguien de plata, entonces había alguien que le pagaba para que cuidara el jardín y regara las flores y pusiera flores nuevas. Y él dije, ah, ese jardinero, y él, lo que ella se imagina es que como que de plano ese hombre se arrepintió de haber llevado a Jesús ahí, que lo llevó por último momento, pero que de plano mandó a sacar el cuerpo. Y entonces, pensando eso, ella le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Es interesantísimo porque claramente las palabras de los ángeles de Jesús buscan llamar la atención de María. ¿Por qué lloras? Es un intento por mostrarle que su llanto ya no tiene sentido, ya no tiene motivo, pero ella no oye la pregunta. Y la segunda pregunta, ¿a quién buscas? Es una invitación a reflexionar sobre qué clase de Mesías ella esperaba. Porque aunque su dolor parece reflejar que lo amaba mucho, al mismo tiempo su comprensión del poder de ese Mesías sigue siendo demasiado pequeña. Ella ni se le pasa por la mente que él ha resucitado. Ella insiste que sí, era muy bueno, era mi Mesías, era mi Señor y todo, y me liberó de los 7 demonios, pero sí, de plano, pobrecito, ahorita se robaron su cuerpo. Y nada más lo pusieron aquí un tiempo y lo mandaron a sacar. Y ella también, algo que muestra el texto es que ella tenía plata, era una mujer de recursos económicos fuertes, porque cuando ella le dice, dígame dónde lo han puesto y yo me lo llevaré, es como decir, nada más dígame, yo voy a hacer los arreglos económicos para mandar a traerlo y darle sepultura en la tumba de mi familia si no lo querían dejar aquí para siempre. Más o menos eso da a entender el texto. El verso 16 es impresionante porque entonces la misma voz que le preguntó, ¿por qué lloras, mujer? Y que le dijo, ¿a quién buscas? Ahora menciona su nombre, María. Y cuando le dijo María, ella despertó a la realidad de que él estaba vivo. Porque mencionó el mismo nombre de la misma manera que lo había mencionado cuando ella estaba tribulada, cuando ella estaba cargada, cuando ella estaba endemoniada, cuando ella estaba, cuando ella se sentía sola y cuando se sintió amada, salvada, consolada y fortalecida. Y entonces ella, en esta gran angustia y emoción, la angustia y la desesperación se convierten en asombro, en alegría, y se le tira a los pies y le dice Raboni, que es una palabra aramea que, como bien nos explica Juan, significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y también les dijo estas cosas y me dijo que les dijera, subo a mi Padre y a vuestro Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios, a vuestro Dios. El versículo 17 es un versículo considerado por los teólogos y por los eruditos, uno de los más difíciles del Nuevo Testamento, porque aunque aquí esta versión lo traduce suéltame, en realidad en el griego se debe traducir no te aferres a mí o deja de aferrarte a mí, porque lo que parece haber sucedido es que María cayó de bruces y lo agarró por los pies, pero Jesús le dice, no me retengas porque no he subido al Padre. Jesús necesitaba subir al Padre para ofrecer su cuerpo recién resucitado como las primicias de la resurrección. Él debía de volver a subir para luego volver a presentarse de nuevo a sus discípulos. Y vamos a ver que cuando se presenta de nuevo a sus discípulos ya no tiene problema de que lo toquen,
porque ya había ofrecido su cuerpo como la ofrenda. Al mismo tiempo, hermanos, es muy probable que esté incluido también un anuncio inicial de yo no seguiré con ustedes en la tierra. Y tienes que aprender a soltarme, tienes que recibir al Consolador que vendrá y seguirá estado contigo, pero yo no voy a quedarme contigo. Algo hermoso también son las palabras, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Anteriormente Jesús se refería al Padre solo como a su Padre y esta es la primera vez que también dice, es también el Padre de ustedes, porque Él está diciendo, subo a concretar su adopción y reconciliación. Hermanos, Jesús ofreció su cuerpo en la cruz como ofrenda de expiación para purificación de nuestros pecados, pero el día de su resurrección ofrece su cuerpo como ofrenda de primicias, como una ofrenda de gratitud por el nuevo cuerpo que Dios le ha dado y por la nueva era de su cuerpo, ahora místico, la iglesia que empezaría después de ese momento, donde ya no solo él, sino también sus seguidores compartirían la misma relación de filiación y de cercanía con el Padre que él había tenido, porque el velo se había roto y ahora nosotros pasábamos a ser hijos de ese Padre. Es hermoso eso. 1 Corintios 15, 16 al 17 nos explica un poco mejor esto. Porque si entonces los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es la evidencia de que nuestros pecados fueron expiados. Porque Dios aceptó su sacrificio por nuestros pecados. Es que podemos decir es que Él fue resucitado y es porque Él fue resucitado que fuimos verdaderamente liberados por nuestros pecados. En la cruz, como ya dije, Jesús se ofreció como ofrenda de expiación. En Levítico 16:30 se recordaba la ofrenda de expiación que había sido establecida. Ese día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Figura del sacrificio de Cristo todavía por medio de animales. Hebreos 2:17 lo confirma. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó el mismo nuestros pecados sobre el madero. El perdón fue por causa de la cruz. Pero había otra ofrenda. Y esta ofrenda se ofrecía, vean, Levítico 23, 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y dices, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega o cosecha. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Cuando Jesús dice, tengo que subir, nos recuerda precisamente esta ofrenda, porque esta ofrenda era mecida, era levantada por el sacerdote, la ofrenda de primicias. Esta no era por el pecado, esta era por gratitud y esta era para consagrar la cosecha. Algo interesantísimo de esta ofrenda es que tenía un significado representativo, consagraba toda la cosecha. Y era la garantía de que vendría el resto de la cosecha, pero también era la muestra de la gran cosecha que estaba por venir. En un sentido, esta ofrenda era posible porque Dios había removido los pecados del pueblo y de alguna manera al remover los pecados del pueblo ahora podían seguir disfrutando de la vida y de la bendición de Dios. Pero otro detalle interesantísimo es que esta ofrenda se ofrecía al día siguiente del día de reposo, exactamente el domingo después de la Pascua, porque si ven en el contexto antes de esto es la Pascua. Entonces, mientras que el sacerdote estaba en el templo ofreciendo esta ofrenda, Jesús, ya el nuevo sacerdote, estaba ofreciendo su cuerpo. Tenía que subir a ofrecer su cuerpo como primicias de la nueva creación, de la nueva humanidad, de la iglesia. Él resucitaba como primicias, y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15,
20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, la cosecha en su venida. La lógica del apóstol Pablo es esta. El cuerpo resucitado de Cristo es la primicia que tenía que subir. Los creyentes resucitados son la cosecha completa que vendrá y la resurrección de Cristo representa y consagra a los creyentes. Por eso Romanos 11:16 Pablo también dice, si las primicias son santas, también lo es la masa rezante y si la raíz es santa, también son las ramas. Jesús tenía que subir al Padre para consagrarnos y para asegurar nuestra futura resurrección. Por eso le dice a María, no me retengas, tengo que subir al Padre. Tengo que ser la ofrenda mecida que sube al Padre. Hermanos, Jesús resucitó para nuestra justificación. Murió para nuestra liberación, para nuestra justificación y resucitó. Vean Romanos 4:22 al 25, por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Pero no solamente con respecto a él se escribió esto que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si no creemos en la resurrección, no creemos en nada, el cual fue entregado en la cruz por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Antes de pasar a la cena del Señor, consideremos en estas preguntas y pongámonos de pie. ¿Crees en la resurrección de Jesucristo aún sin haberlo visto con tus propios ojos? Yo sé que Él no se ha presentado a ti resucitado, pero ¿crees como Juan vio? Pues imaginarte los lienzos y el sudario y creer que de verdad Dios le levantó de los muertos. Porque hermano, la Biblia dice que necesitamos creer eso. La palabra de fe que predicamos es si confesamos que Jesús es el Señor y si creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Si no creemos en la resurrección, no hay salvación. Ahora, una pregunta más, ¿te impresiona notar cómo Jesucristo no solo fue el sacrificio de expiación que quitó nuestros pecados, sino también las primicias de la resurrección que nos consagra y que garantiza nuestra futura resurrección? Su sacrificio en la cruz nos limpia, pero su resurrección nos consagra y garantiza nuestra futura resurrección. Tomás lo vio y lo adoró, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Le adoramos nosotros de la misma manera, diciéndole, Señor mío y Dios mío. En esta mañana vamos a pasar a meditar en cómo Él ofreció su cuerpo y ofreció su sangre para poder redimirnos. Entonces ahí en tu lugar, dale gracias, tanto por su muerte como, como por su resurrección, y ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón, porque como han dicho muchos, fuimos nosotros, con nuestras rebeliones, que lo crucificamos. Y nosotros hubiéramos estado ahí, quizá hubiéramos gritado junto a las multitudes, crucifíquenle, crucifícale. Si hubiéramos sido Pedro, quizá lo hubiéramos negado también. Quizá como María no nos hubiéramos imaginado que él había resucitado. A veces también nosotros disminuimos su grandeza y su poder. Pero pidámosle hoy que
pueda traer mayor revelación e iluminación a nosotros de su gloriosa majestad, de su gran poder, de su inigualable divinidad. Mientras seguimos meditando en esto, pasen a tomar del pan y a tomar de la copa para luego volver a su lugar. Y cuando ya todos tengamos los elementos, vamos a participar juntos de la invitación que el Señor nos hace a su mesa.